Buen día, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la respiración y la nutrición. Regresamos a clases con esta misma modalidad. Espero hayan tenido unas vacaciones muy descansadas y pues hay que empezar con muchas ganas. Iniciamos entonces en la respiración celular. Nuestro cuerpo necesita de energía para vivir. Esta proviene de los alimentos. Nuestro sistema digestivo se encarga de procesarla de tal manera que todas esas sustancias nutritivas las transforma en moléculas que pueden ser asimilables para nuestras células. Pero las células no únicamente procesan los nutrimentos que provienen de los alimentos, también necesitan del oxígeno que respiramos. La respiración va más allá de un simple intercambio de gases, no es nada más cambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. Ese oxígeno lleva un proceso más profundo en las células. En la célula se lleva a cabo la respiración celular, que es cuando el oxígeno reacciona con los nutrientes, la glucosa proveniente de los nutrientes, y desprenden dióxido de carbono y agua. Existen dos tipos de respiración, la anaerobia y la aerobia. Vamos a ver la anaerobia. Es un proceso en el que los nutrientes se oxidan sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es propia de las bacterias que no necesitan oxígeno para vivir. Y está la respiración aerobia. Esta respiración sí se requiere de oxígeno. El oxígeno oxida a la glucosa y la convierte en dióxido de carbono y vapor de agua. A su vez se libera la energía necesaria, obviamente gracias al oxígeno. Entonces, existen en pocas palabras dos tipos de respiración. La respiración aerobia, que es cuando se requiere de oxígeno, y la respiración anaerobia. Estamos muy familiarizados con la respiración aerobia, ya que es la respiración que nosotros los seres humanos tenemos. Este tipo de respiración es muy común en seres vivos como el oso, algunos acuáticos como el delfín, las aves y algunos reptiles. Este tipo de respiración utiliza pulmones para poder extraer el oxígeno del aire. También existe la respiración aerobia acuática, propia de los seres vivos acuáticos como los tiburones y los peces. Ellos utilizan mecanismos como las branquias para separar el oxígeno disuelto en el agua. Sigue siendo una respiración aerobia. Los insectos, por otra parte, tienen pequeños orificios llamados estigmas por donde entra el aire a unos conductos llamados tráqueas, y estas tráqueas conducen el oxígeno hasta los tejidos y a su vez a las células en un mecanismo llamado respiración traqueal. También están seres vivos adaptados para respirar a través de su epitelio. Si recuerdan, el tejido epitelial es el tejido de la piel. A este tipo de respiración se le conoce como respiración cutánea, propia de las lombrices, las sanguijuelas, algunos anfibios como las ranas y los sapos. Y muy específicamente los anfibios tienen tres tipos o tres mecanismos de respiración. Tienen branquias en sus primeras etapas y después desarrollan pulmones y también pueden respirar a través de su piel. Las plantas, por su parte, respiran a través de los estomas que se encuentran en las hojas, en vez de las hojas, y respiran oxígeno y liberan dióxido de carbono.
tienen un proceso inverso que es la fotosíntesis, pero este no es el medio por el que respiran, es el medio por el que se nutren, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese es el hecho por el cual las plantas en la noche, que no hay luz, no pueden realizar la fotosíntesis y entonces consumen oxígeno y despiden dióxido de carbono. Y por último tenemos la respiración a través de membrana celular. Los organismos unicelulares respiran a través de la membrana celular, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono y el agua. En algunas bacterias la respiración es anaerobia, es decir, que no necesitan de oxígeno para poder respirar. Su respiración se da por oxidación de los nutrientes. Hablemos ahora de la nutrición. Y empecemos con los seres vivos autótrofos o las plantas, y para ello pues hay que analizar el proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo es que se lleva a cabo la fotosíntesis? Bueno, este proceso lo llevan a cabo todas las plantas y requiere de la luz solar, del dióxido de carbono, agua y de la clorofila que se produce en las células vegetales gracias a los cloroplastos. Esos elementos hacen que se pueda realizar la nutrición de una planta. ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso? Pues bueno, lo que ocurre en la planta es que al tomar por la raíz los nutrientes como el agua y las sales minerales, estas suben a través del tallo hasta las hojas. En las hojas hay unos pequeños orificios muy pequeños llamados estomas por donde se da el intercambio gaseoso. En el día la mayor parte de los gases que entran es el dióxido de carbono. Junto con el agua y las sales minerales forman una sustancia llamada savia bruta. La clorofila toma estas sustancias y con ayuda de la luz del sol las transforma en una sustancia llamada savia elaborada. Esta se transporta a través de toda la planta y es lo que la nutre. Este es su alimento. La planta ha fabricado por sí misma su propio alimento. Esto hace que las podamos llamar seres autótrofos. Quiere decir que elaboran su propio alimento. Lo elaboran a través de la luz, el dióxido de carbono, agua y clorofila de las hojas. ¿Por qué hablamos primero de las plantas cuando hablamos de nutrición? Bueno, porque gracias a las plantas, aparte de poder respirar, todos los demás seres vivos se pueden alimentar. La importancia de las plantas radica en esta precisa cualidad en la que las plantas son las únicas que pueden, o los únicos seres vivos que pueden transformar la materia inorgánica como el dióxido de carbono en materia orgánica que la podemos utilizar para poder alimentarnos. Y también, obviamente, pues nos permiten respirar por la producción de oxígeno. Importante, en las noches no se produce la fotosíntesis debido a la falta de luz. Las plantas también ayudan a disminuir los contaminantes en el aire, ya que uno de los principales son pues el dióxido de carbono, y estas nos ayudan a pues eliminar ese exceso de dióxido de carbono transformándolo en oxígeno.
Y entonces, los organismos se pueden clasificar en dos tipos, autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos o productores son aquellos que pueden realizar su propio alimento a través de la fotosíntesis, como lo son las plantas y el fitoplancton. A estos también se les llama como productores primarios. Los consumidores o los organismos heterótrofos son aquellos que consumen a otros seres vivos para poder nutrirse. Por ejemplo, los herbívoros que se comen a las plantas ya son consumidores o heterótrofos porque se están comiendo a otro ser vivo. También aquellos que son carnívoros, o sea que se comen a los consumidores primarios y así sucesivamente. Generalmente conocemos a la cadena alimenticia como ese flujo de materia por el cual un ser vivo se va alimentando de otro. El inicio de una cadena alimenticia siempre es un ser autótrofo o productor. Pero en la naturaleza las especies no se comportan como una cadena lineal, es decir, no solamente se alimentan de un ser vivo o de una sola cosa. Generalmente se organiza en forma de una red alimentaria en la que un mismo ser vivo puede alimentarse de varios seres vivos, pero siempre el inicio de cadenas alimentarias, así como de redes tróficas o alimentarias, es los organismos productores o autótrofos, ya que estos realizan la fotosíntesis y son capaces de transformar la energía lumínica en energía que nos sirve para vivir. Realiza la siguiente actividad. Realiza la actividad de la página 156 y 157, toma una fotografía legible y mándala a través de la plataforma Santillana o a mi correo electrónico tania-manriquez@live.com.mx. Nos vemos.